Hola, hola, yo soy Joana nuevamente por acá para compartirles un poco acerca de alguna historia bíblica. El día de hoy vamos a hablar acerca de Mardoqueo, un personaje bien interesante que podemos encontrar en el libro de Esther. Y el libro de Esther es un libro bastante pequeño, 10 capítulos, pero con una profundidad que de verdad nos lleva a reflexionar acerca de la fidelidad de Dios, acerca de la obediencia, acerca de cómo Dios mueve las piezas estratégicamente en pro de alcanzar un objetivo específico, cómo va colocando personas en los lugares correctos, de tal manera de lograr que su propósito se cumpla. ¿No les ha pasado muchas veces que sienten como que han hecho muchas cosas buenas y, y como que Dios no lo notara, ¿no? Como que, bueno, pero vale la pena hacer las cosas correctamente, hacer las cosas bien. Eh, ¿Por qué? Si aún me va mal o aún no veo lo que realmente me gustaría ver en mi vida. Y nos cansamos a veces, pareciera como que en algún momento nos agotamos de hacer las cosas correctamente, ¿no? De hacer el bien, entonces a veces queremos como que pensar, bueno, ¿será que debo hacer las cosas erradas de manera incorrecta? Vamos a ver este personaje Mardoqueo que nos enseña un poco acerca de esto, ¿no? Mardoqueo es el primo de Esther, de la reina Esther. Este es en los tiempos de Asuero, del rey Asuero. Esther se convierte en reina y ella es judía. Mardoqueo es un varón judío también, que obviamente está siempre cerca de la reina Esther, en vista de que son parientes, pues es su papá, él la adopta. Básicamente, en alguna oportunidad, dos eunucos o dos siervos del rey comenzaron a conspirar en contra del rey y estaban planeando pues matar al rey Asuero. Mardoqueo escuchó esta conversación y él lo denuncia a su hija, a Esther, ¿no? Y Esther pues le conversó, le platicó esta conversación a el rey Asuero. Obviamente se realiza una investigación. En el capítulo 2 nosotros leemos que los dos eunucos fueron colgados. En el capítulo 2 versículo 23 dice, se hizo investigación del asunto y fue hallado cierto. Por tanto, los dos eunucos fueron colgados en una horca. Y fue escrito el caso en el libro de las crónicas del rey. Y el rey se olvidó del asunto. Obviamente comienza pues a suceder situaciones. El rey nombra a Amán, que es un personaje conocido también en esta historia, que se considera el enemigo de los judíos, porque en una oportunidad el rey le da a Amán, a este personaje, que es considerado el enemigo de los judíos. Entonces, conversando un poco acerca de Amán, este personaje se convirtió en el enemigo de los judíos. La razón por qué simplemente se llenó de ira, ya que el rey Asuero le dio a él o lo convirtió en una autoridad importante en el tiempo de su reinado. Y entonces muchos de los siervos del rey pues se inclinaban ante él, se arrodillaban delante de él cuando lo veían venir. Entonces, en este punto, Mardoqueo no lo hace porque Mardoqueo es un hombre judío y él sabe que es un hombre temeroso al Señor. Y entonces él simplemente decide odiar a Mardoqueo y a raíz de esto, pues convence al rey Asuero de emitir un edicto, un comunicado donde pide la destrucción del pueblo judío, ¿ok? Hombres, mujeres, niños, a todo el mundo. Esto trae angustia al corazón de Mardoqueo y Mardoqueo automáticamente le pide a la reina Esther que interceda por ellos, que si ella no lo hace, el Señor se va a suplir de alguien más, de alguna manera él va a conseguir para salvar a su pueblo. Pues durante todo este proceso la reina Esther pues entra en los conocidos días de ayuno y oración, pidiendo pues la dirección del Señor de qué manera va a manejar la situación, que sabiamente supo cómo manejarla. Al final de todo esto, la enseñanza de este punto es que en un momento de ese ayuno y en el proceso en el que la reina estaba por comunicarle toda la verdad al rey, el Señor le muestra al rey Asuero que él no había honrado
lo que Mardoqueo había hecho por él. Mardoqueo había revelado una conspiración en su contra. Ya les comenté que él había escuchado una conspiración, que iban a matar al rey Asuero, y por supuesto que él lo denunció delante de la reina Esther, y la reina Esther se lo hizo saber. A estos eunucos, a estos siervos del rey, fueron colgados, se hizo justicia delante de ellos, ¿no? Pero a Mardoqueo, fíjense bien que en el capítulo 6 dice que aquella misma noche se le fue el sueño al rey y dijo y pidió que le trajeran el libro de las memorias y crónicas y que las leyeran en su presencia. Entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de los 12 eunucos del rey de la guardia, y preguntó al rey, ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Y sus oficiales respondieron, nada se ha hecho con él. En algún momento, si te has preguntado si vale la pena hacer las cosas de la manera correcta y tener la paciencia, pues Mardoqueo le pasó eso, ¿no? Mardoqueo ayudó a, al rey delatando una conspiración que se estaba levantando en contra de él. Y el rey no hizo absolutamente nada para agradecérselo. De hecho, se olvidó. Pero una noche, dice acá, una noche se le fue el sueño al rey. El Señor colocó pues esa inquietud de leer nuevamente las crónicas, y pues allí se dio cuenta que no se había honrado de la manera correcta a este personaje Mardoqueo, que ya tenía un enemigo y que ya había un edicto en contra del pueblo judío. Ellos estaban orando juntamente con la reina Esther para que el Señor interviniera y que de alguna manera este edicto que había sido firmado y sellado por el rey, cuando se sellaba con el anillo del rey, era un comunicado que no había marcha atrás no había manera de detenerlo. Había que cumplir lo que el rey había sellado con su anillo. Y pues indiscutiblemente muchos momentos en nuestra vida donde nosotros nos cuestionamos si realmente hacer las cosas de la manera correcta es, está bien, o simplemente el Señor no nos escucha, pero el Rey sí nos escucha. El Señor tiene el control de todas las cosas y se hizo justicia sobre la vida de Mardoqueo. Este edicto del Rey, pues todo fue ordenado de acuerdo a la justicia de Dios. Aquí nosotros podemos ver lo que significa la justicia de acuerdo a los ojos de Dios. Uno piensa que hacer justicia es como que el Señor se las cobre, que como una venganza, pero en realidad el término de hacer justicia es que Dios traiga orden y le dé a cada quien lo que le corresponde de acuerdo a sus acciones. En estos últimos días, en estos últimos meses, el Señor ha estado colocando esa palabra en esa oración en mi vida, que es, Señor, haz tu justicia en mí. Haz tu justicia en mí significa, Señor, cumple tu diseño, cumple tu propósito en mí, trae orden a mi vida, trae orden a mi vida, es exactamente eso. El Señor vaya ordenando cada área de mi vida. Y sin darme cuenta, pues inconscientemente, aún hasta doblar, doblar las sábanas, eh, eh, recoger la ropa que no uso. Y sí, en el mundo físico uno lo ve básicamente como doblar una sábana, limpiar la cocina o de repente doblarla, sacar la ropa que no uso. Eso que en el mundo físico está sucediendo es porque en el mundo espiritual también Dios está trayendo orden. Entonces mi invitación es que pidas al Señor que haga justicia en ti. Justicia. Uno se asusta porque, ¿por qué? Porque uno cree que muchas veces la gente piensa, ¿no? Que la justicia de la Biblia solo es en el sentido primario de la ira de Dios sobre el mal. Es decir, que Dios va a traer venganza sobre la persona.
pero realmente es Dios restableciendo orden, el orden en nuestras vidas, que es lo que necesitamos para nosotros mantenernos alineados, porque Dios es un Dios de orden. Y cuando yo le pido justicia, no es que me va a mandar un rayo porque yo soy una pecadora y porque no soy digna de Él, y Él me va a eliminar porque Él es justo y yo sé que en mi vida hay muchos errores que no me hacen digna de Él, pero Él no va a hacer eso. Él va a traer orden a mi vida, conforme a lo que mi corazón necesite, conforme al diseño para el cual yo fui creada. El Señor va a traer el orden a mi vida. Y esto se va a manifestar aún en el mundo físico, en el aspecto físico, haciendo este tipo de actividades en las que te vas a encontrar colocando orden en todas las áreas de tu vida. Y para culminar, les puedo decir, es así como el rey Asuero colocó orden y colocó a cada quien en su lugar, hizo justicia. Asimismo, nuestro Señor y Padre está esperando que nosotros le demos legitimidad para que Él coloque orden en nuestras vidas. Las pequeñas cosas, ser fiel en lo poco nos colocará en lo mucho, sin duda alguna. Así que declaremos que el Señor haga justicia en nuestras vidas para que se pueda establecer su orden, para que se pueda establecer su diseño y nosotros podamos ser guiados de manera exitosa hacia ese propósito que todos y cada uno tenemos. Hasta luego, nos vemos.